Yo entro a hacer mi práctica empresarial en el año 97. ¿Cabe la innovación en mí, que ya tengo más de 30, y en Comeva, que tiene más de 61 años? La primera medicina propagada del país nace en Comeva. O la innovación no es de un área, la innovación no es de una dirección, la innovación tiene que ser de todos. Sí, bueno, de pronto para una, si mucho, 2 reuniones en el año. Ay, Dios mío. Y ya sabemos lo que pasa. Innovación no es poner tecnología, innovación no es poner una app, innovación es un cambio cultural, es que empezar a pensar. Nuestra cultura Comeva ahora tiene sabor y tú estás invitado a ser parte de esta receta. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Cultura con Sabor a Comeva. Hoy tenemos un podcast dedicado a uno de mis pilares favoritos, el de la innovación. Retamos el presente para crear el futuro. Ese pilar que nos invita a pensar distinto, a tener cosas nuevas, a innovar en los procesos que tenemos actualmente, a pensar de manera totalmente distinta a lo que pensamos hoy en día, pero de manera, por supuesto, controlada. ¿Y quién mejor que Henber Marín, el director de transformación digital del Grupo Comeva, para que nos hable de este pilar? Hola, Henber. Luza, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, agradeciendo primero la invitación y muy contento de compartir con ustedes y con todas las personas que nos ven cómo ha sido ese camino de la innovación y transformación digital en Comeva. Bueno, Henber, pues en este podcast a nosotros nos gusta, antes de hablar de cultura, pues conocer a nuestros líderes. Entonces te voy a hacer algunas preguntas. Empecemos como, ¿tú qué estudiaste? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo creo que desde pequeño siempre he tenido esa pequeña curiosidad por la innovación, porque empecé en la parte de ciencias, yo estudié química y física. Me sorprende. Pero digamos que en ese trajín hice el traslado a la ingeniería electrónica y me gradué como ingeniero electrónico. Hice una especialización en gerencia informática organizacional y con todas esas curiosidades que he mencionado, al final terminé haciendo, lo último que estudié fue la maestría en inteligencia artificial. Wow, y en todo ese trayecto de estudio, ¿cuándo entras a Comeva? Yo entro a hacer mi práctica empresarial en el año 97. En ese momento estaba terminando la ingeniería y estaba haciendo la física. Ahí fue donde pues, tocó interrumpir la parte de física para poder optar por mi título de ingeniero. Entré en el 97 como estudiante en práctica. Tuve la oportunidad de que pues, me dejaran ya ahí como ingeniero en Comeva. En el 2000 salió una oportunidad fuera del país. Salgo de Comeva en el 2000. Bueno, pero regreso ya en el año 2003 y desde ese entonces ya son 22 años en el Grupo Comeva. 22 años, ahora detrás de cámaras me estabas contando que eras vecino del doctor Arana, o sea, naces en Palmira y te vienes a estudiar a Cali. Sí, exactamente, yo con orgullo puedo decir que nací en Palmira. La Palmira es una ciudad con una energía muy especial y es un referente en la historia de Comeva. Y termino mis estudios allá y ahí es cuando arranco a estudiar aquí en la ciudad de Cali. Ok, ¿cómo llegas en el trayecto de Comeva a convertirte en un referente de innovación? Bueno, todos estos años que he estado en el grupo siempre he estado en la parte de tecnología, bueno, y también en mi experiencia internacional también fue en todos temas de tecnología. Pero repito, seguro me vas a escuchar muchas veces decir esa palabra curiosidad. Ajá. Eso me ha llevado a moverme en diferentes ámbitos, dentro de tecnología y fuera de ella. Fuera de ella fue cuando ya empiezo a liderar algunos proyectos en Comeva. Tengo la oportunidad de trabajar en el proyecto de Comeva Digital y desde ahí pues empezó ya a meterme en todo ese mundo de la transformación digital e innovación en Comeva. Creo que eso es lo que ha marcado de que ya cuando empiezo a preguntar y empiezo a cuestionar y empiezo a proponer ideas dentro del grupo, ya se empieza a formar como ese camino dentro de la organización. Pues obviamente no fue planeado, ni fue que yo dije, pero ese recorrido hace de que pueda tener o pueda llamarse ya como un referente en los temas digitales y de innovación. Bueno, hablemos un poquito ya de nuestro pilar. Cuéntanos, esta pregunta
me cuesta, me hace quedar mal a veces, pero pues la tengo que hacer. Yo tengo más de 30, por supuesto, no vamos a decir la edad. Comeva tiene 61. ¿Cabe la innovación en mí, que ya tengo más de 30, y en Comeva, que tiene más de 61 años? ¿Y cuál es el ingrediente esencial de esa innovación dentro de Comeva? Bueno, Luza, primero no, parece de 22 años. Ah, bueno, de los que lleva usted aquí en Comeva. Sí, precisamente esa parte es bien importante porque Comeva tiene 61 años. Yo he hecho parte de esos 61 años en 22. Pero Comeva siempre se ha caracterizado por ser una empresa muy innovadora. El modelo cooperativo es un modelo muy potente, pero como todo modelo, tiene que evolucionar, con los cambios del entorno, con los cambios de las personas, con la tecnología que va surgiendo, siempre conservando el legado de sus fundadores, pero Comeva nunca ha tenido el miedo de tener esos cambios, de evolucionar. La primera medicina prepagada del país nace en Comeva. Todo eso nos da pie a pensar de que es una empresa que es innovadora. Muchas personas, incluso internamente, podemos pensar que por la misma estructura y por los mismos años que tiene Comeva, pueden que no la vean como una empresa muy innovadora, pero a pesar de eso, cumple 61 años, pero Comeva, como digo yo, no envejece, sino que evoluciona, ¿ya? Y es lo importante, que eso lo reflejamos hacia nuestros asociados, a nuestros clientes y usuarios. ¿Qué comportamientos crees que debemos tener los colaboradores y los líderes para habilitar esa innovación en Comeva? Bueno, como también decimos allá al interior, nosotros, o la innovación no es de un área, la innovación no es de una dirección, la innovación tiene que ser de todos. Sí, claro. ¿Ya? Todos los colaboradores, todos los empleados, los directivos, tienen que pensar en innovación. Casualmente muchos piensan de que no están innovando o no lo hacen a propósito. Yo te decía fuera de cámaras que uno no se levanta en la mañana y piensa, hoy voy a innovar. No es algo así como tan preparado, literal, tan cuadriculado. Eso es natural. Con el solo hecho de que un colaborador tenga curiosidad, con el solo hecho de proponer una nueva idea, con el solo hecho de cuestionar algunas cosas, ya está innovando. Y los líderes de nuestra empresa, pues afortunadamente la gran mayoría tienen esos pensamientos. Con el solo hecho de dejar de que sus empleados pregunten, de que sus empleados propongan ideas, ya están proponiendo la innovación dentro de Comeva. Repito, no es tan literal como que, bueno, muchachos, vamos a hacer una reunión porque hoy vamos a innovar. No. Con el solo hecho de que las personas quieran hacer mejor su trabajo, mirar cómo van a agregar más valor, hacer más de lo que están haciendo, ya con eso están innovando, están apoyando al grupo en estos temas de innovación. Eso quiere decir que no solamente es proponer cosas nuevas todo el tiempo, sino mejorar lo que ya tenemos. Ese es uno de los comportamientos fundamentales por lo que te escucho. Tal cual. Con el solo hecho de yo pensar que quiero mejorar lo que dentro de mi rol, lo que estoy haciendo, ya con eso estoy aportando a la innovación. ¿Ya? Y repito, no es que yo me levanté hoy y dije voy a innovar, ya lo estoy haciendo de manera natural cuando lo estoy haciendo. ¿Listo? Y esa es la invitación que obviamente le hacemos a todos los empleados, de que siempre pensar distinto, siempre no tener ese temor a equivocarse, y si se va a equivocar, pues hacerlo de manera pues, muy rápida y ojalá orientada, para no tener de pronto algún tipo de consecuencia más adelante. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar de ser innovador en Comeva? Pues hay muchas anécdotas, pues son muchos años. Anécdotas, pero ya específicamente es con temas de transformación digital e innovación. Puedo comentar una precisamente en la época de pandemia, cuando pues todo esto, digamos, revolucionó el mundo digital. Nosotros empezamos desde el año 2019, desde la Gerencia de Tecnología y Transformación Digital, hacer la migración hacia nuestra suite de colaboración, que es
365. Sí. Mm. Ahí cuando nos enseñaron Teams. Exactamente. Y ahí está la anécdota. Uh-huh. Nosotros estábamos haciendo una capacitación de Teams en enero del 2020 en un escenario donde estaban unos directivos. Ajá. Y se levanta uno de ellos y dice, Teams, bueno, de pronto para una, si mucho 2 reuniones en el año. Ay, Dios mío. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, ese siempre ha sido como comentario anecdótico porque dijo para 1 o 2 reuniones y mire, ustedes ya saben qué fue lo que pasó, casi 2 años haciendo todas las reuniones, todos los consejos de administración, todo haciéndolo por Teams. En defensa de ese directivo, creo que fue algo que todos pensamos. Cuando nos hacían esa capacitación en ese marzo del 2020, todos decíamos, ay, ¿esto para qué? Y después se volvió en nuestra, mejor dicho, herramienta clave. Tal cual. No hubiéramos logrado la pandemia sin Teams. Cuéntanos, para finalizar esta parte de la innovación, ¿qué sucede si nosotros no le apuntamos a la innovación? ¿Qué pasa con las empresas que no le apuntan a la innovación? Bueno, este pensamiento puede sonar muy personal, pero creo que las empresas que no le apuntan a todos estos nuevos cambios, a la innovación, a la transformación digital, ahora con inteligencia artificial, son empresas que se van desconectando de la vida. ¿Ya? Mencioné anteriormente de la parte de estar propensos a los cambios del entorno, de las personas, de la tecnología, pero empresas que no innovan definitivamente se desconectan del mundo, y al desconectarse del mundo sus clientes también obviamente se desconectan de ella. Podemos ver casos en la historia. Danos un ejemplo. Pues puedo poner muchos ejemplos que todas las personas los dicen en la parte de cuando están hablando de transformación digital, pero podemos ver el mismo Blockbuster, Kodak, sí, que nunca se prepararon o no innovaron, o sí innovaron, pero se quedaron allí pensando de que los pensando iban a en necesitar. y pensando en esos modelos viejos. Ajá. Pensaron que esos modelos viejos los iban a sostener toda la vida. Ajá. Y pues la experiencia nos dijo de que definitivamente no, ¿ya? Entonces, esa desconexión es la que hace de que definitivamente las empresas que no innovan se pierdan en el futuro. Nosotros afortunadamente, de pronto como complementando un poco las preguntas anteriores, Comeva puedo mencionar que ha sido referente, ¿ya?, de las otras cooperativas y también incluso de otras empresas en todos estos temas. Yo pienso que es importante siempre el apoyo de la alta dirección, y pues nosotros en cabeza de nuestro presidente, el doctor Arana, es una persona que siempre ha impulsado todos los temas de transformación digital, de innovación. Ustedes lo han escuchado, inclusive los que lo han visto en medios, cómo ha estado conversando últimamente de todos esos proyectos disruptivos que se vienen para el 2025. Sí. Entonces ya por eso en Comeva se habla otro idioma, se habla ya de todos estos temas, ya digamos hemos perdido parte de ese temor de meternos en estas cosas precisamente por el apoyo de la alta dirección, y lo que nos va a permitir nosotros seguir muy seguramente mucho tiempo y muchos años más. Creo que hay algo fundamental que han hecho y es romper paradigmas. O sea, el paradigma es cambiar la tecnología, el paradigma de si no somos una app, entonces no somos innovadores. Ahora están haciendo muchas cosas interesantes. Sí, tal cual. Y eso me da pie para hacer un comentario, Luza, y es que innovación no es poner tecnología, innovación no es poner una app, sí, innovación es el cambio cultural. Ajá. Es que empezar a pensar distinto. Eso es lo que es innovación, no es lo que vemos aquí, que la página web, que la aplicación móvil, que el chatbot, no, eso son consecuencias, sí. Pero la verdadera innovación es pensar distinto, y eso es lo que ha calado en nuestra cultura en Comeva. Pues me gusta mucho. Vamos a nuestra última sección, una de preguntas muy rápidas, entonces voy a sacarlas por acá. Tienes 20 segundos para responder cada pregunta. Esas son las que siento como pensemos distinto. Bueno, ¿cómo se complace a Genver en temas de innovación? Saliendo a producción. Sí, que lo que se haga, lo que se propone, la iniciativa, saliendo a producción, y eso me hace a mí más feliz de este mundo. Reto de Genver en innovación en Comeva este 2025. Bueno, pues más que de Genver, de Comeva, el reto principal es poder sacar la cooperativa digital que estamos proponiendo y que lo hemos manejado desde el área de innovación.
Y ya como mío personal, yo creo que esa es la adopción de inteligencia artificial en todos los ámbitos del grupo. Ok. Un indicador que refleje que la innovación se está dando. Pues más de 120 viajes digitales o servicios digitales hacia nuestra comunidad. Okay. ¿A qué le tienes miedo en innovación? A que la gente deje de proponer, a que la gente le dé miedo proponer por X o Y razón, pero eso sí afecta mucho la innovación. Bueno, y la última, la frase que quisieras que todos los colaboradores respondiéramos cuando dicen retamos el presente para crear el futuro o innovación. Bueno, esa está bien buena, pero yo considero que todos los colaboradores de esta empresa, de este grupo, cuando le mencionan innovación, la frase que definitivamente deben decir es, eso sí es conmigo. Ajá. O sea, todos hacemos innovación. Eso sí me involucra a mí. Bueno, Henber, no fue tan difícil. Pensar distinto, proponer distinto, esas son las enseñanzas que nos quedan de este podcast. Nos encantó este nuevo episodio en este que hablamos de innovación, de retar el presente para crear el futuro, de proponer, de pensar distinto, de pensar, romper paradigmas y saber que la innovación es de todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos tener muchos más espacios donde nos hables de innovación. Claro que sí, Luza, y bueno, la invitación a todos, pensar distinto, creer de que la innovación es de todos aportar y apoyar para eso en su parte personal, en su parte laboral, y verá cómo nos va a ir muy bien. Bueno, él fue Henber Marín y yo Luz Adriana Izquierdo, y los esperamos en cualquier otro episodio de nuestro podcast Cultura con Sabor a Comeva. Chao. Nuestra cultura Comeva ahora tiene sabor y tú estás invitado a ser parte de esta receta.